Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Controversiales han resultado algunas expresiones del arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, en relación a querer proponer que los párrocos, los sacerdotes párrocos, sean reemplazados en el cargo de párroco por laicos. Pues para muchos es una sorpresa, es algo inaudito. eh, Bueno, ciertamente el Código de Derecho Canónico no permite que un laico sea párroco, solamente un sacerdote, nuestros pastores, ¿no? Eh, pero para nosotros surge una oportunidad para analizar e impulsar la función, las capacidades de los laicos dentro de la iglesia. Eh, pues sepamos, o ya lo sabemos, que el número de laicos en el mundo ha crecido, la población de laicos va en aumento año tras año. Por lo tanto, hay una mayor necesidad de evangelización y de predicarles la palabra. No solamente a los que van a misa los domingos o para cuando tienen que recordar a algún difunto, ofrecer las intenciones, las oraciones en la misa, también para ellos, sino también especialmente para aquellos que no van o para el resto del mundo que no es cristiano. Y hemos tenido la costumbre, pues, de hacer misa, de hacer catequesis siempre en los lugares rutinarios, en los lugares cerrados, pero ahora tendríamos, por ejemplo, que emprender nuevas iniciativas de hacer una evangelización de repente en las manzanas o cuadras de alguna determinada, de algún determinado barrio u urbanización. Bueno, y pues cada día hay menos número de sacerdotes también, hay un déficit de sacerdotes. Eh, bueno, no vamos a atacar el tema de por qué esto está sucediendo, pero sí esto está generando varios problemas en la iglesia, como por ejemplo, eh, atender consejería familiar, consejería matrimonial o juvenil, la problemática del medio ambiente que al Papa Francisco le ha llamado bastante la atención. Por ejemplo, en mi ciudad, acá en Sullana, hay harta contaminación ambiental y así en muchos otros lugares. Luego tenemos el tema jurídico y político, que es el del aborto, ¿no? La vida del niño por nacer, la violencia familiar contra el hombre y contra la mujer, no solo contra la mujer, también contra el hombre, contra el niño. Luego, muchos laicos se ven vulnerados también en sus derechos laborales, etcétera, etcétera. Hay muchos temas en los cuales la iglesia, a través de sus laicos, muchos de ellos profesionales, pueden ayudar no solamente a los miembros de la iglesia, sino también dentro de, en la humanidad en general. Ahora, hay que ver que dentro de algunas parroquias no existe una estructura organizacional, algo así como un organigrama. Claro, muchos de ellos tienen pues sus consejos pastorales y su secretaría, pero más allá que tengan oficinas como para atender los asuntos antes mencionados, no hay, no hay, ¿no? No tenemos, por decir, en algunas parroquias, eh, psicólogos, pedagogos, ¿no? Porque a veces hay niños que tienen deficiencias educativas y tampoco tenemos, o sea, ¿cómo poder ayudarlos a esos niños? Bien, y por otro lado, que los laicos a veces no cuentan con suficiente autonomía para desarrollar ciertas funciones que podrían hacerlas cuando están bien capacitados y luego dar informe al párroco. Hay muchas cosas, por ejemplo, ahí que atender. Y queremos tratarlos con ustedes el día de hoy. Con ustedes, Vicente Troncos, de Proyecto Católico, para que ningún cristiano se deje llevar por cualquier viento de doctrina falsa. Y queremos ofrecer estas reflexiones por el aumento del número de sacerdotes, por su certificación y también para que hayan más laicos comprometidos, que participen más en la misa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Código de Derecho Canónico en el numeral 515 establece que una parroquia
es una determinada comunidad que está regida, ¿no? O se le encomienda a un párroco, ¿no? El párroco es el que realiza la cura pastoral, es decir, la administración, el cuidado de esta comunidad. El numeral 519 del mismo Código de Derecho Canónico nos señala que el párroco es el pastor propio de la parroquia que se le confía y ejerce, pues, lo que hemos dicho antes, la cura pastoral de la comunidad. Eh, Asimismo, este numeral nos indica que son funciones del párroco enseñar, santificar y regir con la cooperación también de otros presbíteros, o sea, otros sacerdotes, o de diáconos. Los diáconos, recordemos que pueden ser seminaristas que han concluido sus estudios y han recibido el primer grado del orden sacerdotal, y también pueden ser laicos casados o solteros, también pueden ser y con la ayuda pues de fieles laicos conforme a cómo lo establece el derecho. Otras funciones. Vamos a ver la función de enseñar que hemos visto en el numeral anterior. Ahora, vayamos al numeral 528. Estamos hablando del Código de Derecho Canónico. Nos dice el inciso 1 que el párroco está obligado a procurar que la palabra de Dios se anuncie en su integridad. Repito, procurar que la palabra de Dios se anuncie en su integridad a quienes viven en la parroquia, ¿no? Cuide, por tanto, de que los fieles laicos sean adoctrinados en las verdades de la fe, sobre todo mediante la homilía. Las verdades de la fe, nuestra doctrina, el catecismo, está muy bien, pues, cada vez que nos dan orientación espiritual, matrimonial, el amor al prójimo, etcétera, pero también la doctrina, y es en la homilía. Es lo mismo que nos dice el catecismo. El catecismo nos dice que la liturgia es el lugar privilegiado para la catequesis. Es la liturgia, no son las charlas presacramentales del bautismo, del matrimonio, la confirmación, ¿no? La comunión, no. Es la misa, ahí se debe dar la mayor catequesis, la mayor catequesis. También se nos dice que el párroco fomenta las iniciativas en las que se promueve el espíritu evangélico, la justicia social, por acá, la formación católica de los niños y de los jóvenes, ¿no? Y esforzarse con todos los medios posibles también con la colaboración de los fieles, con la colaboración de los fieles para que el mensaje evangélico llegue igualmente a quienes hayan dejado de practicar o no profesen la verdadera fe. Bien, como ustedes ven, el sacerdote no lo hace solo, no lo hace solo. El párroco no lo hace solo, lo hace también con otros presbíteros, o sea, otros sacerdotes, con diáconos y también con laicos. Los laicos también pueden colaborar para los fines de la enseñanza de la doctrina. Continuemos por acá. Otras funciones del párroco, que es la de impulsar la santificación de los fieles. Y para eso lo hace a través de los sacramentos, ¿no? El numeral 530 nos dice, son funciones que se encomiendan especialmente al párroco las siguientes: la administración del bautismo, de la confirmación, el viático y de la unción de los enfermos, los matrimonios, funerales, la bendición de la pila bautismal, la presidencia en las procesiones, bendiciones solemnes fuera de la iglesia y la celebración de la Eucaristía. En la función de regir, aquí viene donde creemos que el laico puede ayudar también de una manera especial. El párroco pues tiene que regir de toda la comunidad y obviamente los bienes de la iglesia, los bienes materiales. El Código de Derecho Canónico en el numeral 532 nos indica que el párroco represente a la parroquia en todos los negocios jurídicos, ¿no? Y luego también debe cuidar de que los bienes de la parroquia se administren
de acuerdo con las normas de los numerales 1281, los cánones, 1281 y 1288. Bien, pero aquí hay que decir, pues, que el sacerdote, ¿no? No es un administrador, no es un contador, tampoco es un economista. Pueden realizar sus estudios, pero el sacerdote, la función de él es, pues, el ser pastor de ovejas, la enseñanza, la prédica, el santificar a las personas. Eso es lo principal. El sacerdote, pues, tampoco es un técnico informático para que conozca cómo lograr nuevos métodos para llegar a la comunidad a través de los medios virtuales. Ya para eso se tendría que contratar a un técnico o un ingeniero informático. Tampoco es un asistente social como aquellos que van, pues, a las universidades para auxiliar a los enfermos en un lugar de trabajo. Acá nosotros también tenemos problemas que atender en obras de misericordia. Tampoco es un ingeniero ambiental el sacerdote para que conozca suficientemente la problemática de los ecosistemas, ¿no? Tampoco es un abogado, ¿no? Algunos, pues como decimos, estudian estas carreras, pero eso no es la función principal del abogado, sino de los laicos. Los laicos es los que, porque en nuestras profesiones, dentro de la iglesia, también podemos dar servicios, hacer recomendaciones y actuaciones también, sobre todo, ¿no? Eh, a ver, continuemos. Ahora, ante toda esta problemática, ¿no? Ante toda esta problemática, eh, ya en los tiempos apostólicos, también lo vivieron los primeros cristianos. Los apóstoles se vieron abrumados por cantidad de actividades de tipo social, administrativas, y no les estaba dejando atender la función principal que era la prédica, la oración, el dar los sacramentos. Pablo, por ejemplo, allí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, hace notar de que a él se le llama, digamos, más que impartir los sacramentos, esto, que no los menosprecia, sino a la prédica de la palabra. Pero en Hechos de los Apóstoles se encuentra en el capítulo 6, del versículo 1 en adelante, un problema en el que los apóstoles pues estaban haciendo notar que habían conflictos entre los cristianos helénicos contra los hebreos, pues porque había una desatención hacia las viudas de aquellos. Y los apóstoles estaban dedicándose a estos temas y no les quedaba pues tiempo para dedicarse a lo que nuestro Señor Jesucristo allí en Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante, les había indicado de ir a enseñar el Evangelio. Vayamos a Hechos capítulo 6, versículo 2. Entonces, los 12 apóstoles convocaron a todos los discípulos y les dijeron, no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea, les encargaremos esta tarea, ¿no? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, como ven, eh, los apóstoles dejaron estas acciones sociales, administrativas, a los laicos. Y de ahí es que nacen los primeros diáconos, ¿no? Servidores. Y son asimilados al orden sacerdotal, eh, con lo que después se desarrollarían los presbíteros y los obispos. Excelente, o sea, sí, los laicos entraron a participar, ¿no? Y de una manera, pues, firme y fuerte dentro de la iglesia. Vayamos avanzando. Y pues el laico, ¿quiénes son los fieles laicos? Vayamos al catecismo, en el numeral 897,
Se nos dice pues que todos los laicos son los bautizados, que participan a su manera de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Es decir, que nosotros estamos llamados a difundir el Evangelio, la palabra del Señor como profetas, expandir su reino en todos los ambientes humanos, en la política, en el deporte, en la cultura, en los problemas medioambientales, eh, en las leyes, etcétera, ¿no? Ahí donde el sacerdote no llega, podemos llegar nosotros. Bien. Luego, el mismo catecismo nos va a indicar que en el numeral 910, que los seglares, o sea, nosotros los laicos, también pueden sentirse llamados o ser llamados a colaborar con sus pastores en el servicio de la comunidad eclesial, o sea, de la parroquia, para el crecimiento y la vida de esta. Nosotros también, los laicos, estamos llamados a contribuir que crezca la parroquia, ¿no? En nuestras parroquias a veces las misas pues, llegan siempre los mismos, sí, se llenarán los templos, pero si nosotros trajéramos a todos los miembros, todos los laicos de la comunidad, no entrarían, no podían entrar, pero no, pues no están llegando. Luego nos dice que los seglares también ejercen ministerios muy diversos, ¿no? Ejercen ministerios muy diversos según la gracia y los carismas que el Señor quiera concederles. Así es, pues nosotros, los laicos, también tenemos otros carismas, otros, y podemos ejercer diferentes ministerios dentro de la parroquia, y deben estos impulsarse, deben incentivarse, como lo hemos leído arriba en el Código de Derecho Canónico, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice el Código de Derecho Canónico. A ver, vamos a verlo para recordarlo, lo que nos decía. A ver, vamos a revisarlo. Por aquí nos decía, ya acá está en el numeral 528, inciso 1, Código de Derecho Canónico, nos dice que el párroco también ha de fomentar las iniciativas en las que se promueve el espíritu evangélico, también por lo que se refiere a la justicia social, a todo, pues, ¿no? Todo esto. Bien, avancemos. Estamos con él en los seglares y en la iglesia, el catecismo nos dice, numeral 911, en la iglesia, en el ejercicio de la potestad del régimen, los fieles laicos pueden cooperar a tenor del derecho en diferentes aspectos, concilios particulares, sínodos diocesanos, consejos pastorales, en el ejercicio de la tarea pastoral de una parroquia, sí, también en la parte espiritual, religiosa, la colaboración en los consejos de los asuntos económicos, o sea, la parte administrativa, etcétera. Bien, ahora notemos que teólogos no solamente son los sacerdotes, también hay laicos que han accedido a ser teólogos, han ido a la universidad, también conocen la ciencia teológica, la conocen como un sacerdote, solo que pues no tienen el orden sacerdotal para dar los sacramentos, para ser los pastores de dentro de la iglesia. Pero un laico también puede conocer con suficiencia la teología, la cual no es exclusividad de los sacerdotes. O sea, de lo que se trata es que también se eduque, se forme a los laicos en temas de teología, de apologética, etcétera. Bien, luego, a ver, por acá, los laicos pues no solamente debemos calentar la banca y ya el Papa, la banca de la iglesia, de la misa, ¿no? También debemos actuar más, servir más, comprometernos más dentro de la iglesia. Ya el Papa Francisco ha nombrado como laicos en diferentes dicasterios. ¿Qué son los dicasterios? Son departamentos, organismos especializados de la curia romana, y en el Vaticano. Ya se han nombrado
laicos, hombres y mujeres, para varios de estos dicasterios. Por ejemplo, el dicasterio para los laicos, la familia y la vida, el dicasterio de desarrollo humano. Paolo Ruffini fue el primer laico en estar al frente, pues, de un ministerio dentro de la Santa Sede para los medios informáticos del Vaticano y de la sala de prensa. Él dice, Paolo Ruffini nos dice, los laicos no somos simplemente los técnicos de la iglesia, ¿no? No solamente pues ser ovejitas, que todos lo recibamos, también podemos dar, también podemos servir a nuestra comunidad. Eh, Bien, entonces, habiendo realizado eh, 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 estos artículos del derecho, de la iglesia, nos cabe decir pues que el párroco tiene que ser un sacerdote. No puede ser, al menos por ahora, salvo que se modifique pues el Código de Derecho Canónico, no puede ser un laico, ¿no? Tendría pues que modificarse. Mientras tanto, el párroco es un sacerdote, es un sacerdote. El laico, claro, se le puede promover y puede tener cargos dentro de la parroquia. Para eso se tiene que crear una estructura orgánica, un organigrama. Puede ser subpárroco, por ejemplo. Y si no le queremos llamar subpárroco, puede ser gerente, puede ser el gerente de la parroquia y que le da cuentas, que informa al párroco, porque hay que ver que pues la parroquia no es una empresa, ¿no? Es una comunidad de creyentes, de fieles creyentes, ¿no? Eh, Ahora, sí es necesario también organizar y estructurar la parroquia parecido, no digo que tiene que ser exactamente como el Vaticano, que no como dicasterios, ¿no? Pero sí oficinas, departamentos, por ejemplo, para la pastoral eclesial, para la psicología familiar, para la psicología juvenil o infantil, para atender problemas de violencia familiar, ¿no? Para la administración de la parroquia, para aspectos sociales, como por ejemplo, pues, atender tantos inmigrantes. Acá en Perú han venido tantísimos venezolanos y habría que darles un mejor apoyo, no solamente en comida, vestidos, sino también habitación. Y cómo los hemos ayudado, ¿no? Para que puedan ellos tener un lugar donde cobijarse. En la parte ambiental, como decíamos, nuestra casa, nuestra ciudad en Sullana está altamente contaminada. ¿Y cuál es la propuesta de la iglesia? ¿Cuál es la propuesta de la iglesia en tu comunidad, amigo, hermano, hermana que me escuches en cualquier país donde te encuentres? La evangelización digital, ¿no? También, a veces de repente si no hay mucho dinero en la iglesia, se puede invitar a modo de prácticas a los estudiantes de universidad para que realicen sus tesis, etcétera. En el mundo laboral, ¿cómo los ayudamos desde el punto de vista jurídico? Para eso, pues, tendríamos que hacer una estructura orgánica e invitar a los laicos para que dediquen unas horas. Y sé que muchos laicos gustosos, yo también me comprometo en mi profesión, en lo que conozco, a dar unas horas a la semana dentro de mi parroquia, para que de esta manera los sacerdotes tengan tiempo para predicar a tiempo y a destiempo, como me decía San Pablo en la segunda carta a Timoteo, para que sean, ¿no?, apoyados de los laicos, misioneros de la evangelización, para que tengan más tiempo para confesar, que a veces los buscamos y no los encontramos, ¿no? Entonces necesitamos un cambio, una nueva evangelización, la que nos llamaba el Vaticano segundo, a salir a las periferias, a hacer bulla, no enclaustrarnos en nuestras capillitas. Y si les ha gustado este video, compártanlo. De esa manera también evangelizamos, ayudamos a despertar el interés en otros laicos, a comprometernos más dentro de la comunidad, a despertar nuestros talentos que el Señor nos ha dado, las gracias y carismas que el Espíritu Santo nos infundió en nuestro bautismo, ¿no? Compartamos este video, denle un like, ¿no? Y los invito a suscribirse y a hacer sus comentarios, ¿no? Que el Señor los bendiga.